Lo primero que sintió Jake fue el frío. Se filtró a través de su ropa y en sus huesos, haciéndole temblar como. La conciencia regresó lentamente. Su cabeza palpitaba con un dolor sordo, y cuando trató de moverse, descubrió sus muñecas. Estaban atados por algo suave y cálido que se sentía casi vivo contra su piel. Jake abrió los ojos de golpe y se encontró mirando un techo que parecía moverse y brillar como un líquido. Mercurio. Las paredes a su alrededor se curvaban de formas imposibles, creando un espacio que su mente humana luchaba por comprender. Todo estaba bañado en un suave azul. Luz blanca que no tenía fuente visible. «Estás despierto», dijo una voz desde algún lugar más allá de su visión. Las palabras eran claras, pero había algo extraño en ellas, como si estuvieran siendo traducidas en su mente en lugar de hablado en voz alta. Jake volvió la cabeza y la vio por primera vez. Ella se puso de pie, de unos 7 pies de altura con piel que parecía tallada en piedra lunar pálida. Sus rasgos eran afilados y angulosos. Casi demasiado perfecto para ser real. Su largo cabello plateado fluía por su espalda como la luz líquida de las estrellas. Pero fueron sus ojos. Eso lo atrapó. Eran grandes y completamente negros, como si miraran al espacio profundo mismo. ¿Dónde estoy?, Jake preguntó, sorprendido de que su voz funcionara en absoluto. Su garganta se sentía seca y áspera. «Estás a bordo de mi embarcación», respondió ella. Acercándose. Sus movimientos eran fluidos y elegantes, como si estuviera flotando en lugar de caminar. «Yo soy Lara. Del consorcio Val. Ahora estás a mi cuidado». Jake volvió a probar sus ataduras. Definitivamente no eran de metal ni de cuerda. Lo que sea que lo sostuviera se sentía orgánico, casi como enredaderas gruesas, pero cedían ligeramente cuando tiraba contra ellas. No lo suficiente como para escapar, pero lo suficiente como para hacer algo cómodo. ¿Te importa? Jake se rió, pero no había humor en ello. Esto parece más como una celda de prisión para mí. Lyra inclinó la cabeza, estudiándolo con esos extraños ojos negros. Tu especie tiene tal comprensión limitada de conceptos más allá de su experiencia. Lo que tú llamas encarcelamiento, yo lo llamo preservación. Ella se movió a un panel en la pared que se iluminó al tocarla. Extraños símbolos aparecieron en el aire sobre él, flotando y reorganizándose mientras ella trabajaba. Jake nunca había visto nada igual. ¿Preservación de qué?, él preguntó, observándola atentamente. Cada movimiento que hacía parecía calculado y preciso. Desde tu propia fragilidad, dijo Lyra sin mirarlo. Tu especie se rompe tan fácilmente, muere tan rápido. No puedo. Permita que el daño le llegue a usted. Jake sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Qué queréis de mí? Por primera vez, Lara hizo una pausa en su trabajo. Sus dedos dejaron de moverse sobre los símbolos flotantes mientras se paraba muy erguida. Cuando ella se volvió hacia él, Jake pensó que vio algo parpadear a través de él. Sus rasgos y certeza tal vez o miedo. Requiero su cooperación en un estudia, dijo finalmente. Sus patrones neuronales son inusuales, diferentes de otros humanos que he observado. ¿Has observado a otros humanos? A Jake se le cayó el estómago. ¿Qué les pasó? Ellos regresaron ilesos a su mundo, dijo Lyra rápidamente. Pero no eran adecuados para lo que necesito. Ella se acercó a su plataforma de contención y Jake pudo verla más claramente ahora. Su piel parecía brillar débilmente desde adentro. Y notó que ella se movía con pasos cuidadosos y medidos. Era como si tuviera miedo de acercarse demasiado. ¿Apto para qué?, Jake exigió. LRA buscó algo que parecía un escáner, un dispositivo que zumbaba con suavidad. Energía. Tu especie experimenta la conexión de maneras que la mía ha olvidado. Necesito entender cómo esto. Obras. ¿Conexión? Jake observó mientras ella sostenía el escáner cerca de su cabeza, con cuidado. De hecho, no tocarlo. ¿Qué tipo de conexión? Físico, emocional, lazos que unen a los de tu especie. La voz de Lyra era clínica, pero Jake captó algo más debajo. Añoranza. Tal vez mi gente haya perdido la capacidad de formar tales lazos. Estamos muriendo. Por eso. El escáner emitió suaves pitidos mientras se movía por la cabeza y el cuerpo de Jake. Se dio cuenta de que Lyra. Las manos temblaban levemente mientras trabajaba, aunque trató de ocultarlo. Entonces, me secuestraste para descubrir cómo los humanos conectarse unos con otros.
Preguntó Jaque. Ese es tu gran plan. Yo no. Secuestrarte, dijo Lyra. Y por primera vez, su voz transmitía emoción. Yo te salvé. Tu nave fue dañada en el campo de asteroides. Habrías muerto. La memoria de Jaque volvió a inundar la operación minera. El asteroide que había aparecido de la nada, sonando las alarmas cuando se rompió el casco de su barco. Se había estado preparando para lo peor cuando todo se volvió negro. Mi tripulación comenzó todo rescatado y regresó a su estación más cercana, LRA interrumpido. Tú eras el único que permanecía inconsciente, el único cuyos nervios. Los patrones coincidían con lo que necesitaba. Dejó el escáner a un lado y finalmente lo miró directamente. A la extraña luz en el barco, sus rasgos parecían más suaves de alguna manera, más vulnerables. No deseo para causarte daño, dijo en voz baja. Pero no puedo dejarte ir. Todavía no. Jaque estudió su rostro, buscando signos de engaño. Pero lo que vio en cambio fue algo que no esperaba. Soledad. Estaba escrito en la forma en que se mantenía separada, en la cuidadosa distancia que mantenía, en el ligero temblor en su voz, por lo demás firme. ¿Cuánto tiempo? Él preguntó. No lo sé, Lyra. Admitido. Depende de qué tan rápido pueda ayudarme a entender. ¿Y si me niego? Para ayudar, Lyra guardó silencio durante un largo momento. Entonces ambos permaneceremos aquí hasta que uno de nosotros muera. Porque no puedo. Regresa a mi gente con las manos vacías, y no puedes irte hasta que tenga lo que necesito. Jaque se acomodó contra su restricciones, su mente acelerada. Estaba atrapado en una nave alienígena con un ser que decía estar muriendo de soledad. Parecía imposible, pero el dolor en su voz había sido real. ¿Qué necesitas que haga exactamente? Él preguntó. Lyra. Se acercó a la pared, ella de espaldas a él. Necesito que me enseñes a sentir. Habían pasado 3 días desde. Jaque se despertó y la rutina se volvió extraña, pero predecible. Lyra llegaba cada mañana, aunque Jaque no podía decir si en realidad era de mañana en la interminable extensión del espacio con comida que sabía mejor de lo que parecía. Y agua que parecía brillar con luz propia. Ella se sentaba a una distancia segura, manteniendo siempre al menos 6 ft entre ellos, y hágale preguntas. Al principio, Jaque se había negado a responder. Pero el hambre y el aburrimiento habían desgastado gradualmente su resistencia. Además, ella las preguntas no eran lo que él esperaba. Cuando los humanos sienten tristeza, preguntó el Raen. Este día en particular. ¿Dónde se manifiesta en tu cuerpo? Jaque la miró sospechosamente. ¿A qué te refieres? Tu especie experimenta emociones como sensaciones físicas. Cuando estás triste, lo sientes en el pecho, el estómago, la cabeza. Jaque consideró. Esto generalmente en mi pecho, supongo, como un peso pesado presionando hacia abajo. Lyra hecha. Nota sobre un dispositivo que proyectaba símbolos flotantes en el aire. Y la ira, eso es más como calor. En mi cara, mis manos tensan mis músculos. Fascinante, murmuró Lyra. Para mí. Gente, todas las emociones se experimentan como colores y sonidos en nuestras mentes. Nos sentimos. Ellos a través de nuestras conexiones psíquicas con los demás, pero nunca en nuestros cuerpos físicos. Jaque frunció el ceño. Nunca. Ni siquiera. Cuando estás herido. El dolor físico es diferente. Lyra explicó. Sentimos que. Pero está separado del dolor emocional. Tu especie combina ambos en uno. Experiencia. Se puso de pie y comenzó a caminar, lo que Jaque había aprendido que era algo que hacía cuando estaba pensando mucho. Ella. Los movimientos siempre eran fluidos, como si estuviera bailando al ritmo de música que solo ella podía escuchar. Es por eso que mi gente está muriendo. Ella continuó. Nos hemos vuelto tan dependientes de la conexión psíquica que hemos olvidado cómo sentirnos por nosotros mismos. Compartimos emociones en lugar de experimentarlas. Eso no suena así. Malo, dijo Jaque. Ser capaz de compartir lo que sientes con los demás. Lyra se detuvo. Caminó y se volvió hacia él. Por un momento, su máscara compuesta se resbaló y Jaque vio un gran dolor en sus ojos morados. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente solo?, preguntó en voz baja. Jaque pensó en ello. No lo sé. Tal vez cuando yo era un niño y me perdí en la ciudad, pero incluso entonces supe que alguien me estaba buscando. Me he sentido sola todos los días durante los últimos 50 años.
Lyra dijo, desde que llegué. Madurez y empezamos a entender lo que habíamos perdido. Jake la miró fijamente. ¿50 años? ¿Qué edad tiene usted? Según tus estándares, todavía soy joven, quizás equivalente a tus 25 años. Pero he visto a mi gente desconectarse lentamente unos de otros, compartiendo cada vez menos hasta que apenas interactuar en absoluto. Se acercó a la pared, presionando su mano contra ella. La superficie brillaba débilmente bajo su toque. Solíamos poder compartirlo todo, continuó. Alegría, tristeza, amor, miedo. Pero a lo largo de generaciones, comenzamos a filtrar nuestras emociones antes de compartirlas. Solo compartimos los agradables, los seguros. Eventualmente, olvidamos cómo sentir las emociones peligrosas. ¿Peligroso? ¿Emociones? Preguntó Jake. Pasión, deseo, el tipo de amor que te hace querer. Arriesgar todo por otra persona. La voz de Lyra apenas era un susurro. Nosotros. Los eliminé porque eran impredecibles. Nos hicieron hacer tonterías. Jake estaba empezando a entender. Pero sin ellos, realmente no puedes conectarte con nadie. Exacto. LRA dijo, volviendo atrás. A él. Podemos compartir pensamientos, pero no corazones. Podemos comunicarnos, pero no tocar verdaderamente las almas de los demás. Se sentó en el suelo, aún manteniéndola. Cuidado con la distancia. He estado estudiando su especie durante 2 años. Yo tengo observado cientos de seres humanos, tratando de entender cómo se forman vínculos tan fuertes entre sí. ¿Qué? ¿Lo encontraste? Que tus conexiones se basan en la vulnerabilidad. LRA dijo, tú. Comparte tus miedos, tus debilidades, tus secretos más profundos. Esto crea confianza, lo que crea amor. Jake asintió lentamente. Sí, supongo que eso es cierto. Las personas con las que estoy más cerca son las que me han visto en mi peor momento y aún se quedan. Mi gente no puede hacer esto, dijo Lyra con tristeza. Nos enseñan desde pequeños a ocultar nuestras debilidades, para presentar solo nuestro yo más fuerte a los demás. No podemos ser vulnerable porque la vulnerabilidad se ve como un fracaso. Pero está siendo vulnerable conmigo en este momento, señaló Jake. Lyra se quedó muy quieta. No soy de tu gente. Quizás es más fácil ser vulnerable con alguien que no es de tu propia especie. Se puso de pie abruptamente y se dirigió a su panel de control. He estado monitoreando sus patrones neuronales durante nuestras conversaciones. Cuando hablas de conexiones emocionales, tu cerebro muestra actividad en áreas que el cerebro de mi gente nunca ha desarrollado. ¿De qué tipo? De patrones de actividad que sugieran que realmente estás sintiendo las emociones que describes, no. Solo recordándolos. LRA explicó, cuando me hablaste de sentirte solo cuando eras niño, tu cerebro se iluminó como si estábamos experimentando esa soledad. De nuevo, Jake pensó en esto. Bueno, sí. Cuando recuerdo algo emocional, lo siento de nuevo. Mi gente no puede hacer esto, dijo Lyra. Nosotros podemos recordar información sobre emociones pasadas, pero no podemos volver a experimentarlas. Por eso estamos muriendo. Perdió la capacidad de sentir de verdad. ¿Cuánta de su gente queda? Preguntó Jake. Lyra permaneció callada durante un largo momento. Tan pocos que cada muerte importa. Joven. Los unos ya no nacen porque no podemos formar los lazos emocionales profundos necesarios para la reproducción. Así que estás tratando de aprender de los humanos cómo sentirnos de nuevo. Estoy tratando de entender cómo el contacto físico y la conexión emocional trabajan juntos en su especie. Lyra dijo, mi observación sugiere que los humanos usamos el contacto físico para fortalecer los lazos emocionales, pero no entiendo cómo funciona esto. Jake miró a ella con cuidado. ¿Alguna vez has tocado a otra persona? ¿Me refiero a tocarlos físicamente? No, dijo Lyra de inmediato. El contacto físico está prohibido entre mi gente. Se considera primitivo y peligroso. ¿Por qué peligroso? Lyra dudó. Porque puede crear respuestas emocionales descontroladas. En el pasado, antes de aprender a controlar nuestras habilidades psíquicas, el contacto físico podría causar una fusión completa de mentes. 2 personas podrían perderse la una en la otra, incapaces de separar sus pensamientos y sentimientos. Eso no suena completamente terrible, dijo Jake.
Condujo a algunos de mis antepasados a la locura. Lero respondió. Ya no podían decir dónde. Terminaron y comenzaron otros. Entonces, aprendimos a evitar todo contacto físico. Jake estaba empezando a ver el panorama completo. Pero ahora, ¿crees que podría necesitar ese contacto para sobrevivir? Creo, dijo Lara despacio, que mi gente. Tiramos algo esencial cuando eliminamos la conexión física, y ahora estamos pagando el precio. Ella se mudó. Más cerca de él de lo que ella había estado nunca, deteniéndose justo más allá del alcance de sus brazos. Por eso necesito tu ayuda, Jake. Morrison. Necesito entender lo que perdimos. Jake había estado probando sus restricciones durante más de una hora. No porque él estaba planeando escapar. Estaba empezando a entender que el LRA no era realmente su captor, sino porque lo era. Aburrido e inquieto. Las fijaciones orgánicas alrededor de sus muñecas se sentían cálidas y ligeramente flexibles, casi como si estuvieran vivos. Estas cosas que me están sosteniendo, dijo durante una de sus reuniones diarias. Conversaciones. ¿Qué son exactamente? Lyra levantó la vista de sus datos flotantes. Pantalla. Son fibras bioneurales. Responden a los impulsos eléctricos de su sistema nervioso, así que están vivos. En cierto modo, están diseñados para mantenerte cómodo a la vez que evita fugas. Hizo una pausa en su trabajo. También monitorean tu salud y estado emocional. Jake volvió a enfrentarse a ellos, más curioso que frustrado. ¿Puedes sentir lo que soy? ¿Sintiendo a través de ellos? Hasta cierto punto, admitió Lyra. Tus estados emocionales crean diferentes patrones eléctricos. Y puedo detectar cambios en tu estado de ánimo, pero no puedo experimentar las emociones por sí mismas. Eso debe ser extraño sabiendo. Alguien siente algo, pero no puede sentirlo usted mismo. Conjunto Lyra. Bajó sus herramientas y se volvió para mirarlo de frente. Es como estar sordo y ver a la gente bailar al ritmo de la música. No puedo oír. Jake estaba a punto de responder cuando notó algo afilado que sobresalía de la pared cerca de su plataforma. Parecía una pieza de metal que se había deformado durante la construcción del barco, creando un borde irregular, del tamaño de su pulgar. Oye, hay algo peligroso por aquí, dijo, asintiendo con la cabeza hacia el afilado metal. Alguien podría salir herido por eso. Lara siguió su mirada e inmediatamente se movió hacia la pared. Lo repararé, ella dijo, alcanzando la pieza de metal. Ten cuidado, advirtió Jake. Se ve muy afilado. Pero Lyra ya estaba captando la metal, tratando de doblarlo de nuevo contra la pared. Jake la escuchó hacer un suave sonido de sorpresa y luego dio un paso atrás, rápidamente sosteniendo su mano contra su cuerpo. ¿Estás bien?, preguntó Jake. Lyra miró su mano y Jake pudo ver algo oscuro goteando de sus dedos. La sangre de su gente era profunda, azul, casi negro, y destacaba crudamente contra su pálida piel. Yo soy dañado, dijo como si no estuviera muy segura de cómo llamarlo. Está sangrando, dijo Jake. Déjame ver. Yo puedo atenderlo yo misma, respondió Lyra, pero su voz temblaba. Ella se movió hacia sus suministros médicos, pero Jake pudo ver que estaba favoreciendo su mano lesionada. Lyra, solo ven aquí y déjame verlo, dijo Jake. Puede que no sea médico, pero sé de primeros auxilios. Ella dudó, mirándolo con esos grandes ojos negros. No puedo ¿qué? Acércate a mí. Tate mantuvo su voz suave. Estoy atado. No puedo hacerte daño. No es sobre que me lastimaste, dijo el LRA en voz baja. Se trata de lo que podría suceder si ella. No terminó la frase, pero Jake entendió. El contacto físico estaba prohibido entre su gente. Incluso en una emergencia, ella tenía miedo de acercarse lo suficiente como para que él la ayudara. Mira, Jake dijo, está sangrando bastante mal. Si usted no cuides ese corte, podría infectarse. Solo extiende tu mano donde pueda verla. Lyra tomó un paso vacilante hacia adelante, luego otro. Ella todavía estaba a varios pies de distancia, pero Jake podía ver el corte en su palma. Ahora era profundo y sangraba constantemente. Eso necesita ser limpiado y vendado, dijo. ¿Tiene suministros médicos? Sí, pero Lyra se balanceó ligeramente, y Jake se dio cuenta de que estaba perdiendo más sangre de lo que pensaba. Lyra, necesitas ayuda, dijo Jake con firmeza.
Lo que sea que seas. Temeroso, no puede ser peor que desangrarse hasta morir. Ella lo miró por un largo momento, y Jake pudo ver él. La guerra continúa detrás de sus ojos. Finalmente, se acercó, extendiendo su mano herida. Solo dime qué hacer. Ella dijo. Primero, necesitas limpiar la herida, dijo Jake. ¿Tienes algo? ¿Como antiséptico? Lyra asintió y sacó un pequeño recipiente de su botiquín médico. Pero sus manos temblaban. Ahora, y Jake podía ver que tenía problemas para abrirlo. Aquí, dijo. Acércalo, y te ayudaré. Se movió al alcance de la mano, y Jake pudo ver el alcance total de su lesión. El corte fue aún más profundo de lo que había hecho. Pensó, y su sangre azul fluía libremente. Dame la mano, dijo. Suavemente, el Ra se congeló. No puedo. Puedes, dijo Jake. No voy a hacerte daño. Y solo quiero ayudar. Muy lentamente, Lara extendió su mano herida hacia él. Jake pudo ver que ella estaba temblando, no de dolor, sino de miedo. Sus dedos se tocaron. El efecto fue inmediato y abrumador. Jake sintió como si le hubiera caído un rayo. Cada nervio de su cuerpo cobró vida y de repente pudo sentir todo lo que Lyra estaba sintiendo. Su dolor, su miedo, su soledad desesperada y, debajo de todo, una profunda y dolorosa necesidad de conexión, que había estado enterrado durante décadas. Pero no fue solo emocional. Jake podía sentir sus sensaciones físicas al agudo. El dolor del corte, el calor de su piel, el rápido latido de su corazón. Fue como si sus sistemas nerviosos se hubieran fusionado de repente. LRA jadeó y retrocedió, pero las restricciones de Jake le impidieron. Alejándose. Por un momento, ambos quedaron congelados, mirándose el uno al otro en estado de shock. ¿Qué fue eso? Jake susurró. Los ojos de Lyra estaban muy abiertos de terror y asombro. Sentí tus emociones. No solo los detecté, sino que realmente los sentí. Y tus sensaciones físicas, la presión de las restricciones, la temperatura del aire en su piel. Lo sentí todo. Yo también sentí la tuya. Jake, dijo, tu dolor, tu soledad. Dios, LRA, tienes tanto dolor. Las lágrimas fueron bajando por la cara de Lyra ahora, aunque Jake no estaba seguro de que se diera cuenta. Nunca antes había sentido algo así. Eso fue como estar completo por primera vez en mi vida. Ella la miró. Mano herida entonces en Jake. Intentabas ayudarme aunque soy tu captor. ¿Por qué? Porque estás herido, Jake. Dicho simplemente. Y porque no creo que seas realmente mi captor. Creo que solo eres alguien que tiene miedo y está solo y no sabe cómo pedir ayuda. Lyra se arrodilló junto a su plataforma, aún mirándolo con asombro. Cuando nos tocamos, sentí tu compasión. Sentí tu deseo de ayudarme a pesar de que te he mantenido prisionero. ¿Cómo es esto posible? Se llama preocuparse por alguien, dijo Jake amablemente. Incluso si tú realmente no los conozco, mi gente cree que tales sentimientos son debilidad. Lyra dijo, tu gente está equivocada, respondió Jake. Ahora, déjame ayudarte con eso. Corte. Y esta vez, no tengas miedo de dejar que te toque. Lyra dudó por solo un momento antes de extender su mano de nuevo. Esta vez, cuando su piel se encontró, ella no se apartó. Durante 2 días después. En su primer contacto, Lyra evitó a Jake por completo. Ella enviaría pequeños dispositivos flotantes para entregarle comida y agua, pero ella nunca se acercó lo suficiente como para que la viera con claridad. Jake podía oírla moverse por el barco, a veces haciendo sonidos suaves que podrían haber sido llanto, pero ella no lo hacía. Responde cuando él la llamó. Al tercer día, finalmente apareció, pero el ser clínico compuesto Jake tenía. El primer med se había ido. Lyra parecía exhausta, su cabello plateado despeinado, su piel pálida de alguna manera más tenue que antes. Ella se sentó en el suelo frente a él, lo más lejos que pudo, sin dejar de estar en el mismo lugar. Espacio. No puedo dormir, dijo sin saludarlo. No puedo concentrarme en mí. Trabajo. No puedo dejar de pensar en lo que pasó cuando nos tocamos. Jake había sido. Pensando en ello, también. El recuerdo de sentir sus emociones, sus sensaciones físicas era diferente a todo lo que él tenía alguna vez experimentado. Fue íntimo de una manera que iba más allá de lo físico. ¿Fue tan malo?, preguntó gentilmente. LRA. Lo miró con sorpresa. ¿Malo? No,
Fue lo más maravilloso que he sentido en mi vida. Y es por eso que estoy. Miedo. Se puso de pie y comenzó a caminar, sus movimientos menos elegantes de lo habitual. 3 días, no he podido pensar en nada más. Quiero sentirlo de nuevo. Y quieres entender lo que significa realmente conectarte con otro ser. Entonces, ¿por qué te quedas tan lejos? Porque estoy aterrorizada, dijo Lara, deteniéndose para enfrentarlo. ¿Qué pasa si me vuelvo adicto a ese sentimiento? ¿Qué pasa si no puedo funcionar sin él? ¿Qué pasa si me pierdo por completo? Jake estudió su rostro. ¿Qué les pasó a tus antepasados? Se volvieron adictos a la conexión. Algunos de ellos, Lyra, asintieron. Ellos lo harían. Pasen días tocándose, compartiendo cada pensamiento y sentimiento hasta que olviden quiénes son como individuos. Dejaron de comer, dejaron de cuidarse porque la conexión era todo lo que querían. Pero eso no es lo que nos pasó a nosotros, señaló Jake. Nos tocamos durante unos 30 segundos y luego seguimos siendo nosotros mismos. Porque te alejaste, dijo Lyra en voz baja. Si no lo hubieras hecho, si hubiéramos podido mantener el contacto por más tiempo, ¿qué habría pasado? Jake pensó en esto. No lo sé, pero no estaba tratando de alejarme. Intentaba ayudarte. Yo sé, dijo Lyra, y su voz estaba llena de dolor. Eso es lo que lo empeora. Me estaba mostrando amabilidad y lo sentí directamente. Sentí tu genuino deseo de ayudarme a pesar de que te he mantenido prisionero. Se hundió de nuevo en el suelo, envolviendo sus brazos alrededor de sus rodillas. La gente cree que tales emociones desinteresadas son imposibles. Creemos que todos actúan solo por su propia cuenta. Beneficio. Pero sentiste que no lo era, dijo Jake. Sí, y ha cambiado. Todo lo que creía saber sobre la conexión y la emoción. LRA lo miró. He estado solo durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía tener a alguien que se preocupara por mi bienestar. Jake sintió una ola de simpatía por ella. ¿Cuánto tiempo hace que tuviste contacto real con otra persona? Años, dijo Lyra. Incluso entre mi propia gente, me consideran extraño. Hago demasiadas preguntas sobre las emociones. Yo también gasto mucho tiempo pensando en lo que hemos perdido. La mayoría de ellos cree que estamos mejor sin las complicaciones de la depresión profunda. Sentimientos, pero tú no crees eso. Sé que nos estamos muriendo por eso, Lyra. Dijo con firmeza. Nuestra tasa de natalidad se ha reducido a casi nada. Nuestros ancianos se están muriendo. Solos porque nadie forma vínculos lo suficientemente fuertes como para cuidarlos. Nos estamos convirtiendo en una especie de individuos aislados. Conectados solo por información compartida, no por amor. Ella se puso de pie y se acercó. Para él, deteniéndose justo más allá del alcance de los brazos. Por eso te traje aquí, Jake. No solo para estudiarte, sino para aprender de ti. Necesito entender cómo tu especie se mantiene tan fuerte. Conexiones. Podrías haberlo preguntado. Jake dijo que no tenías que secuestrarme. ¿Habrías venido voluntariamente a una nave alienígena para enseñarle a un extraño sobre las emociones humanas? Jake consideró esto. Probablemente no, admitió. Me dije a mí mismo que te estaba llevando a investigar, Lyra. Continuado. Que te estaba estudiando como un espécimen. Eso fue una mentira. Yo estaba desesperado. He estado solo durante tanto tiempo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para entender lo que me faltaba. Ella se mudó aún más cerca y Jake pudo ver las lágrimas en sus ojos morados. Cuando nos tocamos y sentí tus emociones, me di cuenta de que yo he estado viviendo solo media vida. He estado existiendo sin sentir verdaderamente, pensando sin sentir verdaderamente. Comprensión. ¿Qué pueden significar los pensamientos y sentimientos cuando se comparten, Lyra? Dijo Jake amablemente. ¿Qué haces tú? ¿Quieres de mí? Ella se arrodilló junto a su plataforma, lo suficientemente cerca como para que él pudiera haberla tocado si sus manos eran libres. Quiero que me enseñes a sentir, dijo, su voz apenas un susurro. Quiero aprender lo que significa para conectarse verdaderamente con otro ser. No puedo enseñarte eso, dijo Jake. No es algo que puedas aprender de un libro de texto o de una lección. Es algo que tienes que experimentar. Entonces ayúdame. Experiméntalo, dijo Lyra. Y ahora lloraba abiertamente. Sé que no tengo derecho a pedirte esto. Sé que tengo. Te mantuve prisionero y te quité de tu vida, pero te lo ruego. Jake la miró asombrado.
Los orgullosos. El ser controlado que lo había capturado primero se había ido. En su lugar estaba alguien vulnerable y desesperado, tendiéndola. Corazón desnudo. No eres mi captor, dijo lentamente. Tú también eres un prisionero. Estás atrapado por tu propio miedo y las reglas de tu gente. Sí, asintió el LRA. Yo. Soy tan prisionero como tú. Quizás más, porque mi prisión está dentro de mi propia mente. Ella se acercó, vacilante, deteniéndose justo antes de tocarle la mano. Me estoy muriendo, Jaque. No. Físicamente, pero por dentro. Me estoy marchitando de la soledad y la desconexión. Si no me ayudas, te devolveré a tu gente y pasaré el resto de mi vida solo. ¿Y si te ayudo? Preguntó Jaque. Entonces quizás ambos podamos aprender algo sobre lo que significa vivir de verdad, dijo el LRA. Quizás podamos. Ambos encuentran la manera de estar completos. Jaque miró su rostro lleno de lágrimas ante la esperanza y el miedo que brillaban en sus ojos. ¿Qué? ¿Exactamente me estás pidiendo que haga? Te estoy pidiendo que me toques, dijo simplemente el LRA. Para dejarme sentir lo que tú sientes. Para mostrarme lo que realmente significa la conexión. Eso podría. Sé peligroso, dijo Jaque. Tú mismo dijiste que tu gente puede perderse en la conexión. Lo sé, dijo Lyra. Pero prefiero arriesgarme a perderme en la conexión que seguir viviendo sin ella. Eso. Jaque miró fijamente la mano extendida de Lyra, flotando a pocos centímetros de la suya. Sus dedos temblaron ligeramente, y él pudo ver la batalla interna que se desarrollaba en su rostro. Décadas de condicionamiento advirtiendo contra la necesidad desesperada. Antes de hacer esto, Jaque dijo cuidadosamente. Necesito saber algo. ¿Puede? ¿Liberas estas restricciones? Lyra parpadeó sorprendida. Sí, por supuesto. Pero, ¿por qué lo harías? Porque la conexión real no puede suceder cuando una persona está atada. Jaque dijo con firmeza. Si quieres aprender sobre la conexión humana, tiene que basarse en la elección, no en el cautiverio. Pero si yo. Libérate, podrías escapar, dijo el LRA, con la confusión clara en su voz. Yo podría. Jaque estuvo de acuerdo. Pero no lo haré, no si estás pidiendo mi ayuda en lugar de exigirla. Lyra lo miró fijamente durante un largo rato. Momento, luego se trasladó al panel de control. Las restricciones bioneurales alrededor de las muñecas de Jaque se aflojaron y se retiraron, dejando el libre por primera vez en más de una semana. Jaque se incorporó lentamente, frotándose las muñecas. Las restricciones no le habían hecho daño. Pero se sintió bien moverse libremente de nuevo. Miró a Lara, que se había alejado al otro lado de la habitación, mirando. Él con los ojos abiertos y temerosos. No voy a correr, dijo suavemente. Voy a ayudarte. ¿Por qué? Preguntó Lyra, su voz apenas un susurro. Yo te llevé. De tu vida, te mantuvo prisionero. ¿Por qué elegirías ayudarme? Jaque se puso de pie y se estiró, resolviendo la rigidez en sus músculos. Porque entiendo lo que es sentirse solo. Y porque creo que podrías tener razón sobre tu gente y mi necesidad de aprender unos de otros, él se acercó a ella. Deteniéndose cuando la vio tensa. Pero vamos a hacer esto de la manera correcta. No más prisioneros y captores. Vamos a. Sean socios. ¿Socios? Lyra repitió la palabra como si no estuviera segura de lo que significaba. Iguales. Jaque me explicó. Dos personas que eligen ayudarse mutuamente a aprender algo nuevo. Lyra asintió lentamente. Me gustaría eso. Pero no sé cómo. Sé un socio. Mi gente no tiene esas relaciones. Entonces eso es lo primero que necesitas aprender. Jaque dijo. La asociación significa que ambos tenemos la misma voz en lo que sucede. Significa que ambos podemos. Di que no en cualquier momento. Significa que nos cuidamos el uno al otro. Cuida de cada uno. Jodo. Lara repitió pensativamente. Como cuando me ayudas con mi lesión. Exacto. Y que extendió su mano, palma. Arriba. Así que te pido como tu socio, ¿me dejas ayudarte a aprender sobre conexión? Lyra miró su mano ofrecida y luego volvió a mirarle a la cara. ¿Y si yo? ¿Perderse en la conexión? ¿Qué pasa si no puedo encontrar el camino de regreso a mí mismo? Entonces, te ayudaré a encontrar el camino de regreso, dijo Jaque simplemente. Eso es lo que hacen los socios. Muy lentamente, Lero extendió la mano y colocó la suya en la suya. La conexión fue inmediata, pero esta vez Jaque estaba listo. Por ello,
Sintió que las emociones de Lyra inundaban su interior. Miedo, esperanza, soledad y, debajo de todo, un profundo hambre de la conexión que le había negado toda su vida. Pero en lugar de ser abrumado por ello, se aferró a su propio sentido de sí mismo mientras se permitía sentir lo que ella sentía. «Puedo sentir tú. Calma», susurró LRA, asombro en su voz. «No tienes miedo». «Soy un poco asustado», admitió Jake. «Pero también estoy emocionado. Esto es increíble, Lyra. Yo puedo». «Siente cuánto has estado sufriendo». Las lágrimas corrían por el rostro de Lyra, pero Jake podía sentir que eran lágrimas de alivio. En lugar de tristeza. «Me he sentido muy sola», dijo. «Durante tantos años, yo he estado tan sola». «Lo sé», dijo Jake en voz baja. «Puedo sentirlo. Pero tú no eres ya solo». Se quedaron allí parados durante varios minutos, con las manos juntas, compartiendo el simple milagro de la conexión. Jake podía sentir la maravilla de Lyra mientras experimentaba sus emociones directamente, su compasión, su determinación de ayudar. Ella, su creciente comprensión de lo que se había estado perdiendo. «Así es como se siente el amor», dijo repentinamente el Ra. «No. Amor romántico. Pero cuidando el bienestar de otra persona tanto como el tuyo propio». «Sí», dijo Jake. «Eso es exactamente lo que es. Mi gente ha olvidado esto. Completamente». LRA dijo tristemente. «Pensamos solo en nosotros mismos, en nuestras propias necesidades y deseos. Hemos perdido la capacidad de preocuparnos verdaderamente por los demás». «Pero no lo has hecho». «Lo perdí». Jake señaló. «Lo estás sintiendo en este momento». Lyra lo miró con asombro. «Tienes razón. Lo estoy sintiendo. Me preocupo por tu bienestar. Quiero que seas feliz. No sé feliz». Y así es como comienzan las conexiones. Jake vio. Con preocuparse por otra persona. Pasaron las siguientes horas hablando y compartiendo pequeños toques, tomados de la mano. Abrazos breves, el simple contacto que Jake Species daba por sentado. Pero ¿qué? Fue revolucionario para Lyra. Cada toque trajo una nueva comprensión, una nueva emoción. Experiencias que Lyra nunca había sentido antes. «Necesito contactar a mi gente», LRA. Dijo eventualmente. «Necesitan saber lo que hemos descubierto». «¿Qué les dirás?», preguntó Jake. «¿Qué hemos sido?» «Tontos», dijo Lara con firmeza. «Que tiramos la parte más importante de la vida. Porque teníamos miedo de perder el control. Que necesitamos aprender de los humanos cómo conectarnos verdaderamente con los demás». «¿O no? ¿Y qué hay de mí?», preguntó Jake. «¿Qué me pasa ahora?». Lyra miró. Él con sorpresa. «Tú eres mi compañero. Lo que te suceda es tu elección. Puedes regresar con tu gente si lo deseas, o puedes quedarte y ayudarme a enseñarle a mi gente lo que hemos aprendido». Jake. «Consideré esto. Si me quedo, ¿qué haríamos? Construiríamos un puente entre nuestra especie», dijo LRA, con los ojos brillantes. «Con posibilidad. Mostraríamos a nuestros pueblos que la conexión a través de las diferencias no solo es posible, sino que necesario. Los humanos podrían aprender a fortalecer sus lazos emocionales a través de la conexión psíquica, mientras que mi gente podría aprender el poder del contacto físico y la expresión emocional directa. Un nuevo tipo de relación», reflexionó Jake. «No solo entre individuos, pero entre especies enteras». «Sí», dijo Lyra. «Y eso comenzaría con nosotros, con lo que hemos aprendido juntos». Jake la miró, realmente la miró, y no vio él. Frío ser clínico que primero lo había capturado, pero una persona que lo había arriesgado todo para aprender a sentir. Alguien que había elegido la vulnerabilidad sobre la seguridad, la conexión sobre el aislamiento. «Me quedaré», dijo. «Pero no como tú. Prisionero o su sujeto de prueba, como su compañero. Socios». LRA estuvo de acuerdo y apretó su mano a través de su conexión. Jake sintió su alegría, su alivio, su esperanza para el futuro. Y él sintió algo más, el comienzo de un vínculo que cambiaría a ambos pueblos para siempre. Habían comenzado como cautivo y captor, que se habían convertido en algo nuevo. Los primeros embajadores de una conexión que trascendió a las especies, un puente entre dos formas muy diferentes de entender el amor y la vida. El barco continuó su viaje por el espacio, pero ahora no llevaba a un prisionero y su guardián, sino a dos compañeros que se dirigían hacia un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado solo. «Solo porque sirve a mis propósitos»,
sino porque mereces.